Buenos días, Dios les bendiga a todos. A esta hora de la mañana, son las 10:35. Estamos aquí desde Radio Ministerio Pescar, El Triunfo, Choluteca, Honduras, transmitiendo para el mundo y las naciones. A todos los que nos escuchan o los que nos pueden escuchar después ya en el programa grabado, queremos bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo. Es un placer, es un gozo enorme poder estar aquí. Gracias al Señor porque Él nos ha permitido habernos levantado hoy. El Señor nos ha dado fuerzas, Él ha puesto salud en nosotros para poder hoy estar aquí y llevar a cabo este programa de hoy, día viernes. Les saluda el pastor Gerson Maradiaga de la Iglesia Dios es Amor, Calpules, Ministerio Centroamericano. Hoy en esta mañana hemos traído una palabra de parte del Señor para bendecir su vida, para guiarle a través de ella misma. Dice la palabra del Señor en sus escrituras. El Señor más bien dice que la palabra del Señor, ¿verdad?, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, ¿verdad? Dice que es más cortante que una espada de doble filo porque penetra hasta el alma, hasta lo más profundo. Es decir, cambia aquellas cosas que nosotros humanamente no podemos cambiar. Entonces a esta hora de la mañana le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar y poder bendecir y exaltar el nombre de Él. Estamos aquí y bueno, en esta mañana vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Comenzamos leyendo lo que la palabra del Señor dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo: No, hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, es decir, a Eliseo, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a orar al Señor por esta palabra tan maravillosa y poderosa. Amado Dios, te damos gracias hoy, en esta mañana, porque hemos podido leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos guías, nos das fuerzas, nos empujas, nos levantas, nos cambias, nos transformas, porque a través de tu palabra somos moldeados y transformados, Señor, para honra y gloria tuya. Gracias te damos por esta preciosa porción que hemos leído en el libro de Reyes, Señor. Creemos que tú tienes hoy una palabra para darle dirección a nuestra vida y a quienes nos escuchan. En el nombre de tu Hijo amado, guíanos a través de estos minutos que estaremos compartiendo esta palabra. Señor, guíanos y que tu Espíritu Santo sea quien ponga palabras en nosotros para poder hablar a toda la audiencia que nos escucha. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén. Amados, esta es la historia de
de esta mujer viuda. Ella estaba en un tremendo problema, en una situación difícil. En aquel tiempo ella tenía un esposo, el cual el esposo había acumulado deudas con algunos prestamistas de aquel entonces. Y las leyes antiguas eran, o en aquel entonces, era que si un padre tenía deudas y moría, entonces la deuda seguía corriendo y quien iba a pagar la deuda eran sus hijos. Entonces, este hombre había servido al Señor. Por eso la mujer le dijo, la viuda le dijo a Eliseo que uno de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ella le dijo: tu siervo ha muerto, le dijo. Entonces era un servidor del Señor, este hombre que murió. Entonces ella estaba en una tremenda crisis, estaba desesperada porque estaban endeudados. Y lo que pasaba en aquel entonces, que cuando un hombre moría y tenía una deuda, entonces la deuda corría por toda su familia y los hijos eran los que tenían que pagar. Un prestamista lo que hacía en aquel entonces es que para que la persona fallecida pagara la deuda es que tomaba a su hijo y lo llevaba a trabajar como esclavo, esclavizado, y era libre hasta que esa persona terminaba de pagar la deuda. Entonces, esta mujer vino desesperadamente a Eliseo. En primer lugar, ella amaba a su hijo. No quería que su hijo se separara de ella. Ella quería que su hijo estuviera con ella. Y entonces vino desesperadamente, angustiada, desesperada. Cuando estamos en la desesperación o en la angustia, debemos de saber a dónde ir y acudir. En primer lugar, debemos de ir al Señor. El Señor está dispuesto para guiarnos. El Señor está dispuesto para ayudarnos. El Señor está dispuesto para hacer algo bueno en favor de nosotros. Esta mujer buscó a Eliseo. Eliseo era un profeta al cual Dios había usado en gran manera en aquel entonces. Eliseo era un hombre el cual Dios estaba usando en aquel momento. Entonces ella vino a Eliseo y le contó el problema. Por supuesto que hoy también en día, hoy en la tierra, amados hermanos, todavía hay hombres de Dios al cual Dios usa para ayudar a su pueblo, para aconsejar a su pueblo. Hay hombres de Dios a los cuales Dios usa todavía para que oren por los enfermos y los enfermos sean sanos. Todavía hay hombres de Dios a los que Dios usa para dar consejería y para ayudar. Todavía lo hay hoy en día. Hay grandes hombres, pastores en este tiempo, los cuales están ayudando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, en esta ocasión, esta mujer vino a Eliseo y le dijo que el esposo de ella había muerto, y le dijo: y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Escuche bien, no solo era el caso de uno, sino que eran 2 hijos los que este hombre se iba a llevar para que la deuda quedara pagada, ¿verdad? Pero sabemos que también nosotros éramos deudores delante de Dios. Sabemos bien que nosotros teníamos muchas deudas con Dios, y el Señor envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para pagar la deuda por nosotros. Y hoy nosotros somos libres de toda deuda. Somos libres porque Él pagó la deuda por nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 2. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Que es tremendo lo que Eliseo le está diciendo a esta mujer, ¿verdad? Parece una locura para alguien que no cree en el poder de Dios. Podría ser una mentira extravagante para alguien que no cree en Dios, pero
para aquellos que estamos llenos de fe y que creemos en Dios. Cuando alguien nos dice algo de lo que Dios va a hacer, lo creemos y lo percibimos que es de parte de Dios. Y cuando percibimos que es de parte de Dios, debemos de estar listos y preparados. Debemos de prepararnos nosotros para lo que va a suceder, para lo que va a venir. Porque antes de que el milagro se diese, la mujer, la viuda, se preparó. Prestó cuantas vasijas pudo, el máximo de las vasijas. Ella estaba preparada para recibir el milagro. Antes de que el milagro venga, la preparación es tan importante en la vida de una persona. Entonces, en primer lugar, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Son dos declaraciones o dos afirmaciones que Eliseo le estaba pidiendo a esta mujer que hiciera. ¿Qué te haré yo? Por supuesto, Eliseo era un hombre usado por el Señor, y Eliseo sabía bien que Dios había puesto palabras en él para hablar, y lo que él dije, lo que Eliseo decía, se hacía así, tal como Eliseo decía, tal como Eliseo lo hablaba. Las cosas se cumplían porque Eliseo era un hombre guiado por Dios, y Dios hablaba a través de Eliseo. Dios le había dado autoridad y potestad a Eliseo para hablar, y que todo lo que él dijera se cumpliera. Entonces le dijo a la mujer: ¿qué te haré? Declárame qué tienes en casa. Y la mujer no le da una respuesta en sí alentadora a Eliseo, sino que la mujer le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ahora trasladamos esto al ámbito espiritual. La vasija somos nosotros. El aceite es el Espíritu Santo, el cual Dios derramó hace 2000 años y está operando hoy en nuestros tiempos sobre la tierra. Dice la palabra del Señor que Eliseo, cuando escuchó la respuesta de aquella mujer, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Es decir, Eliseo estaba percibiendo bien lo que iba a suceder. Eliseo sabía bien que Dios iba a hacer un milagro extraordinario en la vida de aquella mujer. Eliseo sabía muy bien lo que iba a acontecer, y le estaba diciendo a la mujer que se preparara bien para lo que venía, para lo que iba a venir. A veces no sabemos nada de lo que va a acontecer, o no sabemos nada de lo que Dios va a hacer. Lo importante es que estemos preparados, y debemos de saber que Dios hará algo nuevo en nuestro favor, que Dios obrará a nuestro favor. Debemos de saberlo, debemos de concebirlo nosotros, y debemos de prepararnos, porque si no estamos preparados, entonces el milagro no llegará, la bendición no llegará. Si no estamos preparados, el aceite no fluirá. Entonces debemos de prepararnos bien para lo que viene, para lo que está por suceder, porque Dios seguramente, Él se está moviendo en todo tiempo, Él se está moviendo en todo lugar. El mismo Dios que hizo este milagro hace miles de años, el mismo Dios que sigue obrando hoy. Pero debemos de preparar nuestra vasija, nuestro corazón, nuestro interior, para que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice que él le dijo que pidiera más vasijas prestadas de todos sus vecinos, y vasijas que estuvieran vacías, no pocas. Esto tipifica la vida de las personas que no conocen de Dios. Tipifica aquellas vasijas que están vacías y que están necesitadas de ser llenas. Esto tipifica aquellas personas que están sin Cristo, que están sin el Señor, que están vacíos, y que Dios nos puede usar a nosotros para derramar de su aceite sobre nosotros, y así llenar a otros de su maravilloso, poderoso y transformador evangelio. Y entonces dice que él le pidió que prestara las vasijas, y la mujer lo hizo así, prestó vasijas, y dice que no pocas. Y luego dice la palabra del Señor que entró luego, y él le dijo: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Entonces, vemos la privacidad que Eliseo le pidió a esta mujer que debía de tener. Cuando Eliseo le dijo que se encerrara,
¿verdad? Para que nadie más viera. Esto está hablando de la relación que nosotros tenemos, que debemos de tener con Dios en lo secreto, porque cuando tenemos una relación con Dios en lo secreto, entonces Él nos llena y esas cosas se manifiestan después a la luz pública. La mujer se encerró, ella y sus hijos. Probablemente dentro de ese tiempo, no sé qué más hicieron, pero probablemente debieron de haber orado y dar gracias a Dios o pedirle al Señor para que el milagro sucediera. A veces necesitamos encerrarnos en nuestra intimidad, tener privacidad con Dios, hablar a solas con Dios, para que Dios se glorifique, para que Dios se manifieste de una manera muy poderosa. Entonces, ella se encerró, ella y sus hijos también. Esto tipifica que para estas cosas también hay que involucrar a la familia, hay que involucrar a los hijos, hay que involucrar a los que nos rodean, a buscar al Señor, a tener una relación íntima con el Señor, a orar en todo tiempo. Dice la palabra del Señor que el profeta le dijo: y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¡Wow! ¡Qué tan poderoso fue lo que aconteció en este momento, en la historia de la vida de esta mujer! Algo cambió. Las deudas iban a ser pagadas. El futuro de sus hijos estaba siendo asegurado porque iba a poder pagar las deudas e iba a quedar también aceite para que ella pudiera vivir el resto de su vida. Esto es poderoso. Cuando buscamos al Señor y somos llenos del Señor, el Señor nos llena y nos da plenitud a nosotros. Entonces, a través de la plenitud del Señor y de lo que Dios pone en nosotros podemos enseñarlo y guiar a otros. El futuro nunca se asegura con dinero. El dinero no asegura nada del futuro, porque nunca se sabe qué puede suceder. Lo que sí asegura el futuro de una persona es Jesús. Que estemos en Él, porque Él es el presente, es el pasado y también Él es el futuro. En Él nuestras vidas están seguras. No importa lo que pueda venir o lo que pueda pasar, en Él estamos más que seguros. A veces la gente busca la seguridad en las cosas, en los negocios de la vida, en las cosas financieras. A veces la gente busca la seguridad o la estabilidad económica, creyendo de que eso asegurará el futuro y lo de sus hijos. Déjeme decirle en esta mañana que no es así, que eso no garantiza su seguridad ni es garantía para el futuro. Quien sí lo hace es que usted y su familia estén en Cristo Jesús, porque su palabra dice: y estas bendiciones te alcanzarán hasta la tercera, cuarta generación, pero son para los hijos de Dios, para aquellos que aman a Dios y son temerosos de Dios. El estar en Dios, el estar en Jesús, esto sí garantiza y da seguridad del futuro, porque no importa lo que pueda pasar, lo que pueda venir, nuestra seguridad y confianza es que estamos en Él y nada podrá arrebatarnos ni quitarnos de la mano de Él. Sigue diciendo la palabra del Señor: y se fue la mujer y cerró la puerta, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay vasijas. Entonces cesó el aceite. Miren, qué poderoso. Dice que todas las vasijas que habían prestado de sus vecinos, dice la palabra del Señor, que fueron llenas, ¿verdad? Esta mujer, cada vez que se llenaba una vasija, la iban apartando, y de ahí le traían otra, y de ahí le traían otra. Y todas las que estaban ahí, las vasijas que estaban las vacías, fueron llenas del aceite. Esto tipifica nuestra vida. Las vasijas somos nosotros y el aceite es el Espíritu Santo. Cuando recordemos bien que solo había una vasija llena de aceite en aquella casa, y esa vasija que había llena fue la que llenó a las otras que estaban vacías. Por supuesto, cuando una persona está en Cristo,
Se dice que está en Cristo, pero por dentro está vacía. Entonces prácticamente no hay nada dentro de sí que pueda desvaciar en la vida de otros. Nosotros somos esas vasijas y debemos de estar llenos de Dios y dar todo lo que Dios, enseñar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos de guiar a otros, debemos de enseñar a otros. Dios quiere derramar su gloria en la vida de otros, pero Dios nos quiere usar a nosotros. Nosotros somos el instrumento, nosotros somos las vasijas de barro en manos del alfarero. Somos esas vasijas a las cuales Dios quiere usar para llenar la vida de otro. El problema es que cuando una vasija está vacía no puede transmitir nada, no puede dar nada si está vacía, pero si estamos llenos de Dios, la vida de muchos va a ser cambiada, la vida de muchos va a ser transformada, la vida de muchos va a ser cambiada por el poder del Señor, pero Dios lo quiere usar a mí y a usted para poder hacerlo. Entonces, dice la palabra del Señor que las vasijas que estaban ahí vacías fueron llenas. Y él dijo, no hay más vasijas, dijo uno de los hijos de la muchacha. Entonces el aceite cesó. El aceite cesó. El aceite tipifica el Espíritu Santo. Nunca dejes que el aceite cese. Una de las cosas para que eso pueda acontecer es que debemos de orar al Señor en todo tiempo, debemos de leer su palabra en todo tiempo, debemos de clamar al Señor en todo tiempo, debemos en cada momento adorarlo, exaltarlo, debemos de alabarlo a Él, glorificarlo en todo tiempo y en todo lugar, andar siempre nuestra mente conectada con el cielo. No debemos de dar oportunidad a las cosas de la tierra para que nos distraigan, o los afanes de la tierra para que nos distraigan realmente del Señor. Debemos de mantener nuestra mirada fija en Él y exaltarlo en todo tiempo para que el aceite siga fluyendo. Ese aceite es esa unción fresca que no solo los llena a nosotros, sino que también llena la vida de otros a través de nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga todos tus acreedores. Una de las cosas que suceden cuando venimos a Cristo, Él claramente le dijo, ¿verdad? Vende una parte del aceite. El aceite o el milagro que sucedió en aquel tiempo en la vida de él, en la vida de esta mujer, ¿verdad? Ese aceite que ella pudo en aquel momento disfrutar de la provisión, prominencia divina, algo sobrenatural pasó en aquella casa. Ese aceite le ayudó a ella, en primer lugar, para saldar la deuda que ella tenía. En segundo lugar, el aceite que quedó, la otra parte que quedó, a ella le ayudó para vivir el resto de sus días, porque dice la palabra, tú y tus hijos vivir de lo que quede. Entonces, ¿cómo suceden las cosas? ¿O cómo se llevan a cabo las cosas? ¿O cómo Dios las hace más bien? Dios las hace a su manera. Recordemos bien que Dios usa las cosas naturales para transmitir las cosas sobrenaturales. Dios usa las cosas que están a la vista de nosotros para hacer de ellas algo sobrenatural. Lo cierto es que la vasija estaba ahí, pero necesitaba de una intervención divina para que de esa vasija fluyera un aceite, un flujo que no se podía parar. Era extraordinario lo que Dios estaba haciendo. Entonces hubo tanto aceite en abundancia que la deuda que esta mujer tenía, ¿verdad?, con sus acreedores iba a quedar pagada. Y también hubo una gran prominencia divina que del aceite que quedó. Recordemos bien que de ese aceite esta mujer aseguró el futuro de sus hijos y el de ella también. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar llenos de Dios, estar llenos de Él. Necesitamos eso y enseñárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles principios, enseñarles la palabra del Señor, enseñarles a adorar, enseñarles a orar, para que ellos sean llenos también y así el futuro de ellos
estará seguro, seguro en Dios, no en las cosas, no en los estudios, no yendo a las mejores universidades. No se trata de eso, se trata de enseñarle los principios eternos de Dios. Ese es el mejor seguro que una persona puede tener, porque de allí en adelante esta mujer vivió tranquilamente, ella y sus hijos, y la deuda quedó pagada. No sé cuánto no estamos hablando de una deuda que tú puedas tener monetariamente, pero Dios también puede suplir la necesidad para que tú puedas pagar la deuda monetaria que puedas tener. Si no es que tanto estamos endeudados con Dios nosotros, tenemos muchas deudas nosotros, pero la buena noticia es que el Señor, Él vino hace 2000 años para pagar nuestra deuda, que Él vino hace 2000 años también para derramar de su Espíritu Santo sobre nosotros y llenar nuestras vidas, porque antes sin Él estábamos vacíos, no teníamos nada, hasta que Él vino a nuestras vidas y fuimos llenos de Él. Entonces hoy estamos tan llenos de la presencia de Dios porque Él vive en nosotros, y hoy Dios nos ha dado la capacidad para poder desvaciarnos en la vida de otros. Recordemos lo que Dios hizo con Pablo. Cuando Pablo iba en camino hacia Damasco, un ángel del Señor se le apareció, o el Señor mismo se le apareció y le habló. Y Dios lo llenó tanto de él, y Dios llenó el corazón de él. Recordemos bien que Pablo, el Señor le dijo a Ananías, el Señor le dijo a Ananías que fuera a visitar a Pablo, porque este era instrumento en las manos de Dios, que era un vaso elegido, ¿verdad? Y entonces el Señor llenó la vida de Pablo, y hoy casi todo el Nuevo Testamento que nosotros leemos fue porque Pablo, esa vasija que Dios llenó, que fue Pablo, desvació todas esas gloriosas noticias del Evangelio de Dios, y hoy nosotros las estamos recibiendo. Nosotros somos esas vasijas que estamos siendo llenadas por lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Entonces, ¿cuántas cosas Dios puede hacer en la vida de otros por lo que Dios ha depositado en usted? Dios puede hacer muchas cosas, cambios extraordinarios en familias, en personas que no lo conocen a Él y que están hoy vacíos. El Señor puede llenarlos, el Señor puede cambiarlos, transformarlos, el Señor puede quitar la sequía, la hambre en ellos. El Señor puede hacerlo, pero el instrumento, la vasija que Dios quiere usar es usted, porque fuimos llamados para predicar el Evangelio, para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra. Fuimos llamados para anunciar las buenas noticias. Somos portadores de buenas noticias. Si usted en esta mañana tiene en su corazón, o nos esté escuchando o en la pregrabación, y usted ha escuchado este mensaje y se ha sentido vacío, necesita algo hoy en esta mañana, y que es entregar su vida al Señor Jesucristo. El Señor puede llenar su corazón, el Señor puede llenar su vida, el Señor puede cambiar su vida, transformar su vida. El Señor puede darle una vida nueva hoy, esta mañana. Si usted quiere entregar su vida al Señor, o arreglar su vida al Señor, o está en algún problema, o está en alguna situación difícil como esta mujer, el Señor puede suplir toda su necesidad. Y si usted hoy en esta mañana quiere rendir su vida al Señor, queremos orar por usted esta mañana. Si usted repite esta oración conmigo, ahí donde está, usted hoy dará un paso de fe. Hoy en esta mañana, ore conmigo. Señor Jesús, te pido perdón hoy por todos mis pecados. Te pido en esta mañana que vengas y entres en mi corazón. Te pido, Señor, que me limpies y me laves. Entra hoy en mi vida, arranca todo lo malo que hay en mí, cambia mi mente y mi corazón. Transfórmame. Sé tú mi Salvador de hoy en adelante. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo conmigo esta oración, le invitamos para que usted pueda escribirnos, ya puede ser a la página de Radio Pescar, o también puede escribir a sus números de teléfono, y estaremos orando por usted en esta mañana. Que Dios le bendiga y gracias. Listo.